El regreso de Jesucristo con poder y gran gloria. Cuarenta días después de su resurrección, llegó el día de su partida al cielo. Partió desde Betania. Para despedirlo, solo estuvieron sus 11 apóstoles fieles. Mientras los bendecía, fue elevado y una nube lo escondió de la vista de ellos. Lucas 24, 50 y 51 dice: Entonces los llevó afuera hasta Betania, levantando las manos los bendijo. Mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Lucas nos dice cuáles fueron sus últimas palabras. En Hechos, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice: Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más remota de la tierra. Después de decir estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Entonces una nube lo ocultó de su vista. En Lucas 24:52 dice: Ellos le rindieron homenaje y regresaron a Jerusalén con gran alegría. Lucas, en el libro de Hechos, nos da detalles muy importantes. Ellos estaban mirando atentamente al cielo mientras él se iba, cuando de repente 2 hombres vestidos de blanco aparecieron al lado de ellos y les dijeron: Hombres de Galilea, ¿por qué están ahí de pie mirando al cielo? Este Jesús que estaba con ustedes y fue llevado al cielo, vendrá de la misma manera en que lo han visto irse al cielo. Por casi 2000 años ya, los discípulos fieles de Jesucristo han esperado que se cumplan las palabras que estos ángeles dijeron. Jesús vendrá de la misma manera en que lo han visto irse al cielo. Unos días después de su partida, llegó la fiesta judía del Pentecostés.
120 discípulos recibieron de manos de Jesucristo el Espíritu Santo. Este don maravilloso les ayudó a comprender muchos detalles acerca del regreso de Jesucristo. Veamos esos detalles. El apóstol Pablo escribió en primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 45. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 3:18: los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Pablo y Pedro vieron a Jesús resucitado. Pablo vio a Jesús en una visión celestial, pero Pedro lo vio en carne y huesos. Sin embargo, ambos llegaron a entender que Jesús fue resucitado como espíritu. Pablo en sus cartas dice que Cristo está sentado a la derecha de Dios. En Romanos 8:34, ¿quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: esta grandeza se ve en la actuación de su poderosa fuerza, que usó con Cristo cuando lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. En Hebreos 8:1 dice: el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. En realidad, Pablo está interpretando el Salmo 110:1, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. En la mente de los cristianos del primer siglo estaba muy claro que Jesucristo resucitó como un espíritu y está sentado a la derecha de Jehová Dios. Ellos conocían el Salmo 110:1.
Lo que no habían escuchado era que este salmo se aplicaba a Jesús. Pablo no estaba inventando esta interpretación. Fue Jesús quien se la aplicó por primera vez. Se la explicó a Caifás, el sumo sacerdote judío que lo juzgó. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo con las nubes del cielo. Al responder a Caifás, el sumo sacerdote, Jesús está parafraseando el Salmo 111. Es en este momento que por primera vez Jesús interpreta este salmo y lo aplica a su persona. Sin embargo, el Salmo 111 no dice viniendo con las nubes del cielo. ¿De dónde sacó Jesús esta idea? Veamos. Jesús estaba combinando el Salmo 111 con Daniel 7, versículo 13 al 14. Dicho de manera más sencilla, Jesús era el Mesías, el Rey a quien Dios daría el dominio eterno sobre todo pueblo y que regresaría a ejercer su autoridad. Leamos lo que dice Daniel 7, 13 al 14. Seguí mirando en las visiones de la noche. Vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre, y le dieron acceso al anciano de días, y lo llevaron ante su presencia, y recibió dominio, honra y un reino, para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno, que nunca acabará, y su reino no será destruido. El Sanedrín, las autoridades religiosas judías, fueron incapaces de entender lo que Jesús les decía. Sus discípulos, solo después de recibir el Espíritu Santo, lograron entender que Jesús regresaría en la gloria de su Padre con sus ángeles. Jesús explicaba esos asuntos a sus discípulos y a la gente, pero ellos no lo entendían. En Mateo 16:27 dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces le pagará a cada uno según su modo de actuar. En Mateo 24:30 dijo:
Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho de dolor y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Lucas 19:11 dijo: Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación, volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados, a cada uno le dio cierta cantidad de dinero y les dijo: haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Biblia de lenguaje sencillo. Así es, Jesús sabía que al regresar al cielo, su Padre Jehová le daría el poder, la autoridad para gobernar todos los pueblos del mundo. También sabía que tendría que esperar sentado a la derecha del Padre hasta el momento que Jehová Dios decida darle esa autoridad. Pues así está escrito en el Salmo 110:1. Leamos. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrados de tus pies. Mientras tanto, Jesús ejercería la autoridad de rey sobre sus discípulos, la congregación cristiana. Sus discípulos fieles y obedientes siempre lo han considerado el Mesías, el rey nombrado por Dios, el cabeza de la congregación cristiana. La congregación cristiana es el reino del amado Hijo de Dios. Por favor, compare con Colosenses 1:13. Cuando llegó el momento de dar a Jesús la autoridad de gobernar todas las naciones, todos en el cielo alababan a Dios y le daban gracia. Pero las naciones manipuladas por Satanás y sus demonios se llenaron de ira, manifestaban su ira de muchas maneras, hasta tratan de destruir la tierra. En Apocalipsis 11, versículo 15 al 18 dice: el séptimo ángel tocó su trompeta. Entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará para siempre jamás. Los ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios cayeron rostro a tierra y adoraron a Dios y dijeron: te damos gracias, te damos las gracias, Jehová Dios, el Todopoderoso, el que es y que era, porque has asumido tu gran poder y has empezado a reinar. Pero las naciones se llenaron de ira, y entonces vino tu propia ira, y vino el tiempo fijado para que los muertos sean juzgados y para recompensar a tus esclavos los profetas, así como a los santos y a los que temen tu nombre.
tanto a los pequeños como a los grandes, y para destruir a los que están destruyendo la tierra. Satanás y sus demonios saben que les queda poco tiempo. Están con gran cólera y se apresuran a organizar a los gobernantes de la tierra y sus ejércitos para la guerra final, la guerra de Dios, el Todopoderoso, en Armagedón. En Revelación 12:7 dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada el diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Alégrense los cielos y todos los que viven allí, pero ustedes los que viven en la tierra y el mar, les irá muy mal, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha bajado furioso a donde están ustedes. Satanás, el diablo, está organizando a su ejército, la bestia que salió del mar, la bestia que salió de la tierra. La propaganda política demoníaca semejante a ranas está descrita en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 al 14. Y vi 3 mensajes inspirados impuros, parecidos a ranas, salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Los cristianos están advertidos. No tienen que dejarse influir por la propaganda política, pues son mensajes inspirados por demonios. Y se unieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16. El lugar que en hebreo se llama Armagedón es un lugar literal o un lugar simbólico. Analicemos. Desde el siglo XX, las guerras ya no se pelean en un lugar, en un campo de batalla, como se hacía en siglos anteriores. Y en el siglo XXI, la amenaza de guerra con armas nucleares hace innecesario un lugar para la batalla entre ejércitos.
Además, todos los reyes de la tierra se reúnen en el lugar que se llama Armagedón para pelear contra los ejércitos de Jesucristo. Esto es imposible para los ejércitos de todo el mundo e innecesario para los ejércitos de Jesucristo. De modo que deducimos que el lugar Armagedón es una situación mundial, un lugar simbólico. Los ángeles al mando del Rey de Reyes Jesucristo destruirán a los ejércitos de todas las naciones, no importa dónde estén. En Apocalipsis 19 al 21 dice: y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta, que realizó delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoraron a la imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Pero el resto se le dio muerte con la espada larga que salía de la boca del jinete de aquel caballo. Y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Este es el regreso de Jesucristo con poder y gran gloria. La guerra del gran día de Dios el Todopoderoso se efectuará después que Babilonia la Grande haya sido completamente destruida, ejecutada, y la ONU haya sido disuelta. Por favor, compare con Apocalipsis 19:2 y capítulo 17, versículo 11. La ONU será disuelta por sus propios miembros. Tenga cuidado, no se deje engañar con falsas señales. El mundo experimentará un colapso económico mundial durante los 1335 días de la gran tribulación. Por favor, compare con Apocalipsis 18:11 y Daniel 12:12. Preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube. Búsquenos en Facebook. Solicite su admisión al grupo.